El Instituto Hidalguense de las Mujeres les saluda con mucho gusto. Soy la psicóloga Marta Mejía. En podcasts anteriores hemos escuchado especialistas sobre cómo se construye la masculinidad desde la infancia y se van reforzando los mismos parámetros de comportamiento en las etapas subsecuentes de la vida, a grado tal que cuando se llega a la etapa adulta se consideran ciertos comportamientos como nocivos o como normales. Esto es un gran error. De ello nos hablará Carlos Augusto Hernández Armas, doctor de Ciencias Sociales, psicólogo y maestro en educación, autor de artículos y libros publicados en México y el extranjero, docente universitario y colaborador del Instituto Hidalguense de las Mujeres en el programa de fortalecimiento a la transversalidad de perspectiva de género. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio, un saludo a todos y todas. Muchas gracias por estar presente. Para iniciar en la temática, me gustaría que nos comentaras cómo percibe el ser hombre un varón que llega a la adultez cuando ha sido educado en la masculinidad tradicional durante su infancia y adolescencia. Bueno, pues la adultez joven es un periodo que comienza aproximadamente a los 20 años, termina aproximadamente a los 40 y se caracteriza por ser la cúspide de diversos procesos que comienzan desde etapas anteriores como la niñez y la adolescencia, especialmente la adolescencia, en donde el hombre empieza a preguntarse quién es, empieza a construir su identidad y al final de la adolescencia se empiezan a asentar todas esas características. Entonces, cuando aparece la adultez, se consolidan ciertos procesos como la familia, es cuando regularmente el mandato indica que las relaciones de pareja se vuelvan formales. Es la etapa en donde regularmente llegan los hijos e hijas. En el aspecto laboral, pues también se espera que se consolide en algún trabajo, que se convierta en el proveedor del hogar. Físicamente también es donde llegan las capacidades máximas del cuerpo. Entonces todas estas características se conjuntan en la etapa y los mandatos que comenzaron a indicarse desde que el momento del nacimiento, es más, se ha pensado que desde antes de nacer se empiezan a imponer, es el momento en que esos mandatos se consolidan, se solidifican, se vuelven fuertes y se siguen, por lo tanto, ¿no? Entonces, el ser hombre, que es esta serie de ideas que se han heredado socialmente desde generaciones anteriores, que se nos enseñan por medio de la práctica social, por medio de lo que se nos dice, en esta etapa están asentados y se siguen, pues mientras no se duden, de una forma casi ciega, ¿no? O sea, sabemos lo que es ser hombre y tenemos que cumplirlo, ¿no? Carlos, ¿y cuáles son estos mandatos sociales dirigidos a los adultos jóvenes desde la masculinidad tradicional? Te comento algunos de ellos, por ejemplo, el ser proveedor, el único o el principal proveedor del hogar, el ser heterosexual, ¿no? O sea, hay el mandato de temerle a la diversidad sexual y cualquier característica que se relacione con el género femenino o la homosexualidad, pues se trata de evitar, se le teme. Se tiene prohibido, por ejemplo, expresar las emociones, el miedo, la vulnerabilidad, el estar enfermo, el ser débil. Se tiene que ser socialmente o emocionalmente distante de la pareja, el ser agresivo, ¿no? El ser competitivo con los pares y también contra la mujer, ¿no? Esto es lo que deriva principalmente en la violencia, ¿no? de género. El ser potente sexualmente, el ser tener disponibilidad permanente hacia la sexualidad, el tener las riendas también del placer sexual propio y de la mujer, el ser líder, ¿no? En el hogar y en las diferentes instituciones. Todo esto se transforma en una necesidad de tener el control y demostrarlo de manera permanente. ¿Cuáles son las consecuencias, Carlos, de practicar estos mandatos y cómo repercuten tanto en hombres como en mujeres y en estas relaciones entre ambos? Efectivamente, esas características permean, se evidencian en todos los aspectos de la vida personal, familiar, social, laboral. Las consecuencias son diversas. Una de las principales es la violencia, ¿no? Que es uno de los temas que abordamos cuando trabajamos el tema de género. La agresividad
descontrolada por placer irracional se convierte en violencia, que es precisamente estos actos u omisiones que se dirigen al dañar a las demás personas, en este caso a las mujeres, a los niños, a las niñas que están en el hogar. El tratar de defender los privilegios que se obtienen desde el ejercicio de estas características, el defenderlos nos hace precisamente vivir atemorizados, ¿no? Por poner un ejemplo, en el momento que la mujer dice yo también puedo proveer al hogar, yo también quiero desarrollarme educativamente, laboralmente, hay una reacción por parte de los hombres que impide, precisamente a veces de manera muy visible, a veces con los llamados micromachismos, con pequeños obstáculos, ¿no? Sutiles, que no se notan, entonces impide precisamente el desarrollo de su compañera en este caso, ¿no? Pensando en las hijas, lo mismo, ¿no? Si se hace una división de actividades desde que son muy pequeños, por ejemplo, que los niños sean quienes pueden jugar a la pelota, que pueden subirse a los árboles, y las mujeres tienen que ser las cuidadoras, ¿no? Que tienen que permanecer sumisas en el hogar, y para qué estudian tanto si se van a casar, ese tipo de ideas que se replican, por un lado impide el desarrollo de las mujeres, por otro lado le está dando el mensaje a los hombres que deben defender ese privilegio, ¿no? Muchas veces cuando se empieza a haber reacciones por parte de las mujeres respecto a la defensa de su propio desarrollo, pues se puede tornar violento precisamente la defensa de esa relación desigual, ¿no? El decir, ¿por qué vas a salir? ¿Por qué vas a exigir tus derechos, ¿no? Entonces se puede convertir en violento. Ahora, por el lado de los hombres, también estos impedimentos, por ejemplo, los emocionales que te decía, de que se nos enseña a no llorar, a no sentirnos vulnerables o no demostrarlo desde que somos pequeños, se complica. Los psicólogos sabemos que las emociones que no se expresan se convierten en problemas, ¿no? Que a veces se somatizan, a veces se vuelven problemas físicos, a veces se vuelven alteraciones psicológicas complejas como la ansiedad, la depresión. Pero aunque las tengamos, aunque lo sintamos, no tenemos el permiso desde estos mandatos sociales a ir al médico, porque los hombres no nos enfermamos, ¿no? O no lo decimos. Entonces hay varios caminos que se pueden optar, pero todos ellos son dañinos. Por ejemplo, si no voy al médico me voy a enfermar, ¿no? Si no expreso mis emociones, a lo mejor me deprima. Por mencionar alguna cifra, más del 80% de los suicidas en nuestro país somos hombres, ¿no? Precisamente por esta incapacidad de expresar de una manera sana las emociones. Pero hay otro camino, que es el consumo de alcohol o de drogas, porque a lo mejor no expresé lo que siento sobrio, pero con unas cervezas encima pues tengo la facilidad de hacerlo, y ahí sí quiero a todo el mundo. De abrirme. Sí, exactamente, pero ese camino pues también es nocivo, ¿no? Porque o no me expreso, o llego al médico con una alteración, y a veces ni siquiera llego al médico, o expreso de una manera que también me va a ocasionar más problemas, ¿no? Entonces esas son algunas de las consecuencias, hay muchas más, ¿no? Pero para tener una idea, es algo que nos afecta tanto a hombres y mujeres. De todo esto que me estás comentando, en podcasts anteriores hemos hablado de las masculinidades alternativas. En este sentido, ¿consideras que esto sea importante para deconstruir lo aprendido y explorar otras maneras de ser hombre, otras formas de ejercer la masculinidad? Claro que sí, es una de las opciones que se está abriendo ante nosotros, ante nosotras. Si yo pudiera resumir lo que son las masculinidades alternativas, es una manera de dudar, ¿no? de lo que creemos, de lo que estamos convencidos, ¿no? Estos mandatos, como se imprimen desde etapas muy tempranas, no nos damos cuenta de ellas, las normalizamos, nos apropiamos de ellas y las replicamos, se las enseñamos a quien tenemos a nuestro alrededor. En el momento que hacemos una pausa, y precisamente la adultez es un buen momento para hacerlo, en el momento que hacemos una pausa y revisamos, nos ponemos un espejo emocional de ver cómo somos, de ver las prácticas que tenemos machistas, nos abrimos a nosotros mismos la posibilidad de cambiar. Si no lo hacemos, damos por sentado, damos por verdad estas indicaciones que, si nos damos cuenta, pues muchas veces nos dan más perjuicio que beneficio, y las seguimos practicando y pensamos que está bien, que es normal. Entonces el estudio de las masculinidades alternativas, si bien está en discusión, tiene en discusión muchos temas, todavía no es un tema cerrado, nos está potenciando estas posibilidades. Ahora, si pensamos en las nuevas generaciones, los adolescentes, los niños y niñas, hay muchas más posibilidades de que, en lugar de
Ahí ni siquiera podríamos hablar de que hay que cambiar algo, porque cuando está muy temprano el asunto, pues es generar algo de la nada, ¿no? Es mostrarles géneros más flexibles, más democráticos, más abiertos, en los que las niñas puedan empoderarse desde chiquitas, los niños también tengan la flexibilidad de jugar con muñecas, de ponerse una playera rosa, por mencionar un par de ejemplos, y seguramente ahí es donde estará el cambio más trascendental. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos posibilidades, ¿no? De modificar en cualquier momento de nuestra vida, pero si eso lo dirigimos también a las nuevas generaciones, ¿no? Estos aprendizajes, estas reflexiones, pues las posibilidades se van a multiplicar también. Muy interesante, Carlos, esta temática sobre las masculinidades alternativas y cómo generar esta deconstrucción. En este aspecto, ¿tú qué me puedes comentar respecto a cómo podría generarse un cambio en las nuevas generaciones? Pues pienso que eso se trata de autoobservación, de autorreflexión y también de tolerar el hallar cosas que no nos gusten, ¿no? El ponerte un espejo personal implique que va a haber muchas cosas que te gusten, de cómo eres, de cómo somos, de cómo hablamos, de cómo nos comportamos, pero otras cosas que no. Va a haber algunas cosas que en el momento que le pregunte a alguien, oye, soy machista, hacia una compañera de trabajo, por ejemplo, ¿no? O a nuestra familia, pues que nos diga, sí, fíjate que hiciste este comentario, hiciste esto. Y es incómodo, son momentos incómodos, pero que valen la pena, ¿no? Porque es la única forma, pienso, de darnos cuenta sobre eso. O sea, la mirada de los otros, de las otras, nos puede ayudar precisamente en esta deconstrucción. Se trata también de ser sinceras con nosotros mismos de cuando encontramos algo. El sostenimiento de estas masculinidades tradicionales o machistas está en ambos géneros, ¿no? En hombres y mujeres. Okay. Entonces, sí es una revisión que tenemos que hacernos ambos géneros, pero estos mensajes los dirigimos mucho a los hombres porque somos quienes más nos resistimos a menudo, ¿no? Las mujeres finalmente han venido haciendo su trabajo de empoderamiento, sus movimientos sociales, sus estudios de género, feministas, y a veces la resistencia, precisamente por la pérdida de los privilegios, está en nosotros los hombres. Entonces, como un autollamado de atención, ¿no? De nosotros mismos, y el no sentirnos exentos del problema, porque muchas veces leemos un libro o nos enteramos de algo y decimos, ya la hice, ¿no? ya estoy del otro lado, y en ese momento pues dejamos de autorrevisarnos, ¿no? Entonces es un trabajo permanente que hay que hacer. Esta revisión permanente de uno mismo, ¿consideras que beneficiaría a erradicar o a modificar las cifras de violencia? Claro, fíjense que una pregunta que se nos hace bastante es si las personas que cometen actos de violencia, pensemos en las más sutiles hasta las más drásticas, las más notorias, como es el caso de la violencia física, los feminicidios, a menos se nos pregunta si son enfermos mentales, ¿no? Si tienen algún tipo de patología. La respuesta es que muchas veces no, son hombres, la mayor parte de las veces sabemos, las estadísticas nos lo dicen, que son hombres y son personas normales. O sea, no, cuando se les hacen las evaluaciones diagnósticas psicológicas o psiquiátricas, no muestran una alteración genética o una psicopatología profunda, sino precisamente son estos mandatos, ¿no? Machistas que hacemos nuestro y que salen de control en algún momento, ¿no? Pero que en realidad se han ido alimentando en el día a día con esas prácticas sutiles, con esos comentarios pues que no se notan, ¿no? Pero que en el día a día reproducimos, ¿no? Entonces, esta es una de las principales vías, no solamente el trabajo de las masculinidades alternativas, sino en general del trabajo de los estudios de género, de las políticas de género, de disminuir las brechas, ¿no? Disminuir la desigualdad que hay entre ambos géneros. Pues son muy buenas noticias, Carlos, saber que la masculinidad tradicional es una construcción social aprendida y por lo tanto es un proceso que se puede modificar, que se puede cambiar. Muchas gracias, Carlos, por tu participación, por compartirnos tu conocimiento. Muchas gracias a ti y gracias a todos y a todas.
La estadística nacional e internacional demuestra que más del 90% de las personas agresoras contra las mujeres y las niñas son hombres. En Hidalgo, 44.1% de las mujeres mayores de 15 años han sido agredidas por su pareja, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, ENDIRE 2016. Esto nos muestra la urgencia de que los hombres cambien sus conceptos sobre la masculinidad y coadyuven de manera directa en la construcción de relaciones sin violencia. Este fue el podcast de hoy. Agradecemos la participación de nueva cuenta al doctor Carlos Augusto Hernández Armas. Muchas gracias. Te invitamos a conocer más del tema en la página mujereshidalgo.gov.mx y en nuestras redes sociales Twitter @mujerhidalgo y Facebook Instituto Hidalguense de las Mujeres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.